Shabbat Shalom, familia, buenas tardes. Shabbat Shalom. Ahora estábamos puntuando unas cosas aquí en la comunidad, temas que son de asunto de comunidad, y es por eso que estamos ahorita transmitiendo media horita después, cositas internas. Pero bueno, ya estamos aquí y estamos para la gloria del Señor. Estamos cantando una canción ahora que dice, te alabaré, te glorificaré en todo tiempo. Me encanta esa canción, esa alabanza es preciosa. Y luego la que dice que ya no soy esclavo del temor. El temor, olvidémonos que es el miedo. Todo el mundo tiene miedo a algo. De hecho, el miedo viene escrito en la Biblia, ¿no? Pero una cosa es el miedo o fobia, también llamado fobia, y la otra cosa es el temor. No el temor reverente, sino el temor a el imposible. El temor a algo fatídico, algo que es inminente. Y lo que para todos nos es inminente, ¿saben qué es? La Escritura dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene un inicio y todo tiene un final. Y hay cuestiones que todo el mundo generalmente, o el 89.9% de la humanidad, tiene miedo a algo, y esto es a la muerte. Porque piensan, los que no tienen el conocimiento teológico, no tienen conocimiento del Señor, que después de la muerte, hasta luego, ahí terminó todo. Esto sería en el mejor de los casos, ¿no es así? Saber que, hombre, después de que yo me muera, pues hasta ahí quedé y ya fue, y entonces viví la vida como la quise vivir, hice lo que quise, hice lo que pude, o si no quise hacer nada, pues no hice nada. Pero no, dice la Escritura que el hombre tiene que tener esto en mente, que va a nacer, va a crecer, y después de la muerte viene el juicio. Y eso es algo que tú y yo el día de hoy lo tenemos que tener presente como otro rudimento. Claro. Ya no somos presos, ya no somos nosotros los que estamos aquí presentes, y los que están escuchando esto y comulgan con lo mismo que nosotros hemos creído, que es en el mensaje cristocéntrico, en el mensaje de Cristo, de Yehoshua, de su salvación, de su muerte y su resurrección. Ya no somos más esclavos y presos del temor. El temor a la muerte, porque no puedo hablar de una muerte eterna, sino hablar una muerte donde David dejará de ser y hasta ahí quedó. Sino que nosotros, después de morir, entonces, dice la Escritura, recordamos lo que vimos la semana pasada, no se le llama muerte, se le llama sueño, dormir. Después de que nosotros cerremos nuestros ojos y durmamos, seremos despertados, aparentemente, ahorita como lo estamos ensayando, la próxima semana en un Yom Teruah o Yom Truah, que significa el día de la Truah o de la Teruah, que es un sonido que será de una trompeta que todo el ser vivo escuchará, y unos dirán, Chihuahua, vale, ¿y ese sonido? Pero otros que hemos sido ejercitados y entrenados año con año, sabremos que este sonido de la Teruah o de la Truah significa que el Mesías ha regresado. Por lo tanto, ya no tenemos miedo, por lo tanto, ya no tenemos más temor, por lo tanto, ya no vivimos con esa ansiedad de, voy a morir, no, David, tienes una enfermedad terminal, no, voy a morir, ¿qué va a ser de mí? No, sino que yo me quedo tranquilo, y sabiendo que me queda tanto tiempo de vida, pues ese tiempo lo dedicaré a honrar al Señor, a quien me salvó, a quien me redimió. Y es por eso que el día de hoy vamos a estudiar vamos a sobrevolar, porque es necesario que nosotros la escuchemos toda completita. Para los que no estudiaron en la semana, no tuvieron tiempo incluso de leer, igual y no estudiar, pero sí de leer. ¿Alguien sabe cómo se llama la parashá de esta semana? Nitzavim, y significa firmes, firmeza, firmes. Es un estado continuo de todo creyente en el cual tenemos que estar. Estamos siendo partícipes de algo impresionante, de algo que está sucediendo hoy día, de algo que el Señor está haciendo. ¿A través de quién? ¿De Él mismo? Claro, todas las cosas son por Él y para Él, pero las cosas que el Señor está haciendo a través de su pueblo. En la mañana estuvimos puntualizando quién es o qué es ser llamado pueblo de Dios.
¿Quién es el verdadero pueblo de Dios? ¿El que está circuncidado conforme a lo que dictamina la Torá, o el que el Señor circuncidó su corazón y por ende está circuncidado como determina la Torá? Estas son cuestiones que tú y yo tenemos que tener ya, pero así como cuando a nuestros hijos le das un chuche, que tú no le dices un dulce, hijo, esto se come así, ellos lo agarran y le quitan el envoltorio y lo miran y dicen, pues me lo voy a comer así. Así, esto es lo que nosotros tenemos que tenerlo ya dominado. Y los que apenas vengan entrando a la emuná, a la educación, a la escuela y al colegio del Señor, pues es algo que nosotros o ustedes tendrán que ir adquiriendo, esta firmeza, esta fortaleza, estos rudimentos, así como esta estructura donde estamos el día de hoy congregados tiene pilares, tiene otra forma de decir pilares, tiene pilares, columnas. Estas columnas o pilares tienen que ser nuestra fortaleza para que el día de mañana no tambaleemos, sino que soportemos ¿en qué? ¿En lo que yo creo? No, en lo que el Señor ha declarado y lo ha llamado Emet. Emet significa verdad. Por eso mi hijo se llama Emet, porque mi hijo me recuerda las verdades del Señor en todo tiempo. Así que, familia, pongamos atención a esto, que yo estoy seguro que ya lo leímos en casita, pero estoy seguro que hay unos puntillos que quizá pasamos de largo, ya estamos como pestañeamos, o que necesitan ser explicados. Voy a tomar parte de la parashá anterior. ¿Alguien sabe cómo se llama la parashá anterior? Ki Tavo. Muy bien, la parashá Ki Tavo. Entonces, vamos a ubicarnos rápidamente en el libro de Devarim, o Deuteronomio, capítulo 29, verso 1. Este es el denominado tercer y último discurso que habló Moshe delante de toda Israel, antes de que el Señor se lo llevara. Y no me refiero a que fuese arrebatado, sino que le llamara a dormir para que en el día postrero, ¿qué suceda? En un Yom Teruah, seamos y sea Moshe juntamente con todos los que han creído en el mensaje de salvación levantado. Por lo tanto, dice así, Devarim capítulo 29, Deuteronomio capítulo 29, verso 1. Estos son los términos de la alianza que Adonai ordenó a Moshe pactar con los israelitas en Moab, además de la alianza que ya había hecho con ellos, ¿en dónde? En Horeb. No voy a ponerme este punto porque nos retrasaremos bastante, pero esto es algo que es una confirmación de algo que el Señor había hecho. Por ejemplo, el típico que nosotros le escuchamos o leemos en la Escritura, de cierto o de ciertos digo, amén, amén, dice la Escritura, que significa verdadero es. Pero cuando dice doblemente amén, significa que esto verdaderamente es cierto. Y dice así, verso 2, que sería en la lectura normal, el verso 1. Moshe convocó a todo Israel y les dijo, ustedes, y esto es algo que me gustaría puntuar antes de seguir leyendo, la semana pasada estudiamos acerca de quién es Yehoshua. ¿Se acuerdan? Recordamos lo que Yehoshua hizo. ¿Qué fue el resultado de lo que Yehoshua hizo? Tú y yo somos el resultado de la muerte y la resurrección de Yehoshua. Porque un muerto no puede llamarse a vida a sí mismo, sino alguien que está vivo y que vive por la eternidad y que tiene el poder sobre la vida y la muerte, es el que te puede llamar a ti de tu muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Por lo tanto, esta es la consecutividad. ¿Qué hacer después de haber creído en el Evangelio? ¿Qué hacer después de haber escuchado el mensaje de salvación? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? ¿Cómo tengo que caminar? ¿Cómo no tengo que caminar? ¿Qué tengo que pensar? ¿Qué es lo que no tengo que pensar? Estos rudimentos son necesarios y yo creo que este es la despedida más preciosa, culminante, congruente y luego hecha una síntesis
Increíble. Y dice, Moshe convocó a todo Israel, como el Señor los ha convocado el día de hoy a todos nosotros, los que estamos aquí, y les dijo, ustedes han sido testigos de todo lo que el Señor hizo en Egipto al faraón, sus cortesanos y a todo el país, ¿cierto o falso? Ustedes son testigos de dónde estaban, dónde estábamos. Y hemos sido testigos de cómo el Señor nos liberó de nuestro Egipto, del Egipto en el que vivimos durante muchos años. ¿Cierto o falso? Vale. El verso 3. Con tus propios ojos viste aquellas duras pruebas y aquellos admirables portentos y prodigios. ¿Sí o no? Tú tuviste la facultad de ver en la condición en la que te encontrabas. ¿Sí o no? ¿Experimentaste la primera resurrección? ¿Sí o no? La primera resurrección es que estábamos muertos espiritualmente y el Señor de esa mortandad espiritual nos llamó a vida eterna. Y el día de hoy ya no estamos muertos. El día de hoy ya no dormimos como duermen las personas que no están todavía aquí con nosotros, que han compartido la emuná, que han sido llamados por Yehoshua, que se han resistido al llamamiento irresistible. ¿Sí me explico? Ya no dormimos, ya no somos muertos. Hemos experimentado la primera resurrección. Estábamos muertos en espíritu, como dice la Escritura. Por cuanto todos pecamos, estábamos todos destituidos de la gloria de Elohim. Habría que aclarar que no hablando de lo físico. No tiene nada que ver con cosas físicas, porque así como Lázaro, quiero puntuar, así como Lázaro experimentó esa resurrección en lo físico, no fue transformado. Acuérdense de esto. Él fue llamado porque dormía y el Señor le plació llamarlo para que la gente pudiera ver que quién es quien tenía potestad sobre los vivos y sobre los muertos. Sí. La resurrección de la que habla Mashiach, que sucederá, no es que el Señor te resucitará en ese mismo cuerpo de corrupción, ¿entiendes? O sea, no tiene nada que ver con una resurrección como la que Lázaro vivió. Nada. Más bien es una resurrección que va a lo más profundo en el sentido de decir, esta resurrección es en lo espiritual, pero también dándonos una nueva naturaleza. Una naturaleza eterna. Una naturaleza incorruptible, inmarcesible, una naturaleza donde ya no tendrá más cabida el pecado, la corrupción, ¿la qué? Nada que tenga que ver con la maldad. Claro. Así que vamos a terminar con esto. Dice, pero hasta el día de hoy, el Señor no les había dado un entendimiento capaz de comprender. ¿Cuántos anteriormente habíamos escuchado de Yeshua? Hombre, desde que tengo conocimiento de razón se ha escuchado hablar de Jesucristo. Me llevaban a mí alguna que otra basílica cuando era niño para los bautizos. No mi madre, pero con mi abuela yo me acuerdo que íbamos porque era el bautismo de no sé qué, la confirmación de no sé qué cuál. Entonces para mí eso era lo de Jesús y de eso era lo que tenía que ver con Dios. Cultural, ¿no? Yo personalmente, desde pequeño, lo que más he escuchado no ha sido ni siquiera el nombre de Jesús. Porque como mi familia siempre ha sido más católica que otra cosa, pues era el nombre de todos los santos. San Pedro no sé cuánto. Eso es. No sé qué. Bueno, imagínense pues eso. Ese era el conocimiento que nosotros teníamos. Mira lo que dice el verso 4. Pero hasta el día de hoy el Señor no les había dado un entendimiento capaz de comprender. ¿Por qué? Todo tiene un propósito, todo tiene un porqué. ¿Por qué cuando nosotros íbamos a esas iglesias, por qué cuando nosotros íbamos a la iglesia cristiana, a la iglesia carismática, a la iglesia pentecostal, a la iglesia evangélica, a la iglesia reformada, a la iglesia bautista, a la iglesia adventista, a la iglesia anabautista, pedobautista, a todas las denominaciones, anglicana, copta, a cualquier iglesia que hubiésemos ido, ¿por qué no teníamos el entendimiento que tenemos hoy como lo declara aquí la Escritura? Ya verán por qué. Ellos, dice, el Señor no les había dado un entendimiento capaz de comprender, ni unos ojos capaces de ver. Veíamos, pero no veíamos.
Nosotros veíamos solamente lo que estaba por encimita. Y como no comprendíamos, entonces lo que veíamos, no veíamos bien. Ni unos oídos capaces de oír. Porque por más que nos hablaron de Dios, por más que nos hablaron de la cruz, de la Virgen, de los santos, del oeste, no pudimos ser capaces de oír la voz de Elohim en ese entonces. Ojo, no estoy hablando de que a cualquiera. Hay personas que el Señor en la iglesia católica, cristiana, que se le denomina, les ha llamado y han escuchado la voz del Señor, pero ellos han acudido a ese llamado y el Señor los ha quitado de allí. No estoy hablando de esto. Yo creo que a nosotros, todos los que estamos aquí, el Señor nos sacó de algo, de alguna religión, de alguna denominación, de alguna secta, o incluso hay personas que no pasaron por ninguna de estas y el Señor los llamó desde el Egipto. ¿No es así? Pero miren lo que dice el verso 5. Durante 40 años los conduje a través del desierto. Víctor podría decir que sí, porque ya tiene una edad donde podría decir que 40 años estuvo vagando en el desierto. No, no es cierto. Pero muchos de nosotros podemos decir, hemos pasado más tiempo fuera del Señor que en el Señor. Vamos a hacerlo de esa forma alegórica. Y mira lo que dice el Señor, Durante 40 años te conduje a través del desierto y no se te desgastó la ropa. O sea, sigues vivo. Ni el calzado que llevabas en los pies. O sea, sigues vivo. Te mantuve con vida el tiempo necesario, aunque estuviste en el desierto. Y estás completo. Y estás completo. Quiero que escuches. Esta es la consecuencia, esto es la consecutividad de haber escuchado el mensaje del Evangelio. Y no comieron pan, y si no comieron pan, ni bebieron vino ni licor, fue para que comprendieran que yo soy el Señor su Elohim. La Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, ¿no es así? ¿Cuál es el complemento? Sino de toda palabra que sale de la boca de Eloá. Recordemos esto, por favor. No solo de pan vivirá el hombre. Y aquí el Señor nos lo está recordando. Y si no comieron pan, ni bebieron vino, ni licor, fue para que comprendieran que yo soy el Señor su Elohim. Hablando de pan como saciedad, hablando de vino como para relajarse, y hablando de licor quizá para poder desvariar un poquillo. Si el Señor no te permitió estar en esta pseudo tranquilidad o pseudo bienestar o tranquilidad, fue para que comprendiéramos que yo soy el Señor, dice la Escritura. Muchas veces igual y cada uno nos preguntamos, ¿por qué el Señor habrá permitido que yo pasara por este lado? ¿Por qué el Señor no me dio una vida tranquila como tal persona? ¿No es así? Pero fíjate que pensando en eso, me transporté a mi vida del pasado y siempre había insatisfacción. Eso de total. Que pudieron tomar vino, pudieron comer el pan que querían, era una continua insatisfacción. Que en el mundo así se experimenta. Entonces se puede ver de diferentes ángulos. Los que no tuvieron porque no tuvieron, y los que tuvieron de más porque nunca les era suficiente tener. ¿Me explico? Hay personas que van a pie y desean tener un coche, y hay personas que tienen un coche y desean tener otro coche porque ese coche ya no les gusta. Entonces, esta es la mentalidad y la cosmovisión del ser humano, la insatisfacción. Pero aquí el Señor nos muestra el propósito para que ustedes comprendieran que yo soy el Señor su Elohim y que solo en mí se deleitarán. Hace rato Víctor citó una porción que no viene en la Torá, pero es una parte de un entendimiento que nosotros podemos entender acerca de la circuncisión, para que el placer no esté en la carne, en lo físico, cuando hablamos acerca del miembro viril del varón, sino que su placer esté en obedecer mis mandamientos. El mayor y más grande placer no está en la carne, sino en obedecer a la El mayor y más grande placer no se encuentra en tener relaciones sexuales, no se encuentra en satisfacer los gustos, en satisfacer los deseos carnales, los sueños, los anhelos del corazón, tener una casa, tener un coche, tener una familia, sino nuestra verdadera satisfacción. Y la única placentera es saber que estamos en el Señor y que el Señor está en nosotros.
Y lo recalca, para que ustedes comprendan que yo soy el Señor su Dios y que fuera de mí van a seguir viviendo con carencias. ¿No es así? El salmista dijo, Señor, he entendido que si te tengo a ti, lo tengo todo. Señor, prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Señor, prefiero yo estar en una tienda donde esté tu presencia en el desierto que vivir en los palacios que me has permitido tener y castillos. Los que hemos degustado de la salvación, del perdón, de la redención, del lavamiento de nuestra mente, de nuestra vida, de nuestro cuerpo, ya no queremos estar más en el mismo lugar de donde el Señor nos sacó, sino ahora ¿qué estaremos haciendo? Yendo en pro del Señor. Hablaba yo con mi esposa y le daba un ejemplo. Hay personas que se aburren de comer huevo todos los días. ¿Qué sucede con estas personas? Le pierden el gusto a comer el huevo. Pero yo le decía a mi esposa, pero no porque no te nutra, no porque no te alimente. No ha dejado de hacer su función. El huevo no ha dejado de ser su función, sino que tú le has perdido el gusto porque lo repites tantas veces. Y no es culpa del huevo que tú no tengas un poco de creatividad para comerlo un día revuelto, otro día cocido, otro día con tomatito, con cebollita, con atún, con champiñones. Vaya, ¿saben? Yo creo que México es el país donde más especialidades se hacen con el huevo. Huevos tirados, huevos al albañil, huevos a la mexicana, huevos a la notuleña, huevos arrastrados, huevos tumbados, ¿no? Huevos en salsa, huevos divorciados. Es real. Y a lo que yo voy, familia, y a lo que yo voy, y para que no se pierda el hilo, es que hay personas que pierden el gusto por las cosas del Señor porque no logran percibirlas como deben de ser percibidas. Y repito, no es que el huevo haya dejado de hacer su efecto en nosotros. El huevo te va a proveer de todo lo que tú necesitas para estar bien. Igual puedes dejar de comer todo, pero si tú comes huevos diario, no vas a morir. Y está comprobado, no te va a dar colesterol. Vaya, se han desmentido varias cuestiones que no voy a entrar yo en detalle, pero con la escritura, con la Torá, con la lectura de la palabra, el asunto de que se te haya vuelto monótono o que le hayas perdido el gusto no tiene nada que ver con la escritura. Claro que no. ¿Por qué? Hablaba con mi esposa de los 4 tipos de lectura y de interpretación que se ha dado o los sabios le han dado a la escritura. Muchas de las veces nosotros solamente nos quedamos en la primera, en la literal. Y cuando no pasamos de la literalidad, no vamos a pasar de allí y no le vamos a ir encontrando el gusto. Luego está la forma de interpretación alegórica, cuando el Señor nos habla por medio de parábolas, por medio de alegorías, de metáforas. Luego está la interpretación ¿qué? Moral. Cuando la ley, cuando el Señor por medio de su palabra te dice esto es lo que es desde el principio y no puede ser llamado de otra forma más que de esta forma. Y luego está la última, y yo creo que esta no es que sea la más importante, pero yo creo que es la más preciada y a la que todos tenemos que optar por llegar, que se le llama nivel de interpretación Sod, que significa, le han dado el significado como de lo místico. Pero en realidad tendríamos que entenderlo más bien como lo espiritual, el verdadero alimento. El verdadero alimento es como del huevo, que la gente rechaza la yema y se come la clara porque es el alimento. Pues el nivel Sod es la yema del huevo. Mira, por ejemplo, con respecto a lo que estudiamos al mediodía, ¿no? Shaul da una cátedra de este tipo de entendimiento del Sod al hablar de la circuncisión. Cuando habla de la circuncisión física y de cómo el Señor no solamente hablaba de circuncisión física, sino de la circuncisión espiritual, que tenía una mucho mayor profundidad. O sea, sin ese nivel de entendimiento no podrías comprender eso que está diciendo Shaul. Entonces, aquí viene la respuesta. Si tú piensas que el reunirte cada Shabbat, que el guardar cada fiesta, que leer una porción de la escritura conforme a la parashá o la enseñanza correspondiente de la semana es aburrido,
es atosigante, es un poco como sin sentido, yo ya me la sé, claro, pero recuerda que conforme a tu corazón el Señor te dará. Si tú lees para cumplir, créeme que te vas a quedar con la literalidad de la Escritura. Pero si tú lees para acercarte más al Señor y para conocer más al Señor, tu Elohim, el Señor te dará, ¿qué? El entendimiento, la capacidad y la sabiduría para poderlo encontrar. Ahora, ¿qué dice el Proverbios 26? Gloria del Señor es encubrir un asunto, pero honra del rey es descubrirla. El Señor ha creado asuntos ocultos para que quienes tengan hambre, para quien tenga la intención y el corazón y la motivación de descubrir estos secretos, los puedan descubrir. Y entonces ya no se llamarán secretos, se llamará ¿qué? Palabra de Elohim. Tú y yo hemos sido llamados a comer huevo de diferentes maneras, pero no a dejar de comer huevo. Entiendan por favor la metáfora. Hemos sido llamados a estudiar cada día la Escritura y no hemos sido llamados a dejarla de estudiar. Porque dice la Escritura que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que está escrito en su palabra, de esa viviremos nosotros. Y allí vamos con estos pequeños rudimentos. Dice, cuando llegaron a este lugar, Sihón, el rey de Hesbón, y Og, rey de Bashán, nos salieron al paso para atacarnos, pero los derrotamos. Yo quiero ir traspolando, desde que tú creíste en Yehoshua como tu Señor y Salvador, ¿qué es lo que ha pasado en tu vida? Se ha levantado oposición, han venido enemigos, han venido tu propia mente a jugarte un poco torcido y chueco y mal para decir, ¿qué estás haciendo allí perdiendo el tiempo? ¿No es así? Mira lo que dice, ¿eh? Cuando llegaron a ese lugar, Sihón, rey de Hesbón, y Og, rey de Bashán, salieron del paso para atacarlos, pero los derrotamos. ¿Por qué? Conquistamos sus tierras y se las dimos en herencia a las tribus de Rubén, Gad y a la media tribu de Manasés. Por lo tanto, aquí viene, cumplan las cláusulas de esta alianza y pónganlas en práctica. ¿Para qué? Para que les vaya bien en todo en cuanto emprendan. ¿Qué voy a hacer yo después de haber conocido al Señor? ¿Qué voy a hacer yo después de que he escuchado el mensaje de salvación? ¿Qué es lo que me compete? ¿Qué tengo que hacer? A mí cuando me predicaron de Jesucristo me dijeron, bueno David, pues fue un gusto haber estado contigo. ¿A dónde van? Nosotros tenemos que seguir. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, mi hermano, pues así como tuviste la fe para creer en Jesús, pues no la pierdas. Y síguelo. Vale, pero ¿de qué forma lo sigo? Que el Señor te bendiga, nos vemos. Y se fueron con el siguiente. Y me dejaron así, con una incógnita en mi vida, y empecé yo, porque verdaderamente yo escuché la voz de Dios que me estaba hablando. Y dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y empecé a hacer con pensamiento humano, con ganas y fuerzas humanas, cosas que el Señor no me pedía que yo hiciera. ¿Qué empecé a hacer? Pues asistir a una iglesia. Y eso está bien, ¿no? Sí. Pero ¿qué yo no dejé de hacer? Yo seguía viviendo como una persona común, seguía viendo cosas comunes, escuchando cosas comunes, comiendo cosas comunes, congregándome en días comunes, porque nadie me había dicho. Y aquí el Señor te dice, por lo tanto, después de haber nacido de nuevo, después de haber escuchado el mensaje del Evangelio, asegúrate, David, de cumplir esta cláusula de esta alianza y ponerla en práctica. ¿Para qué? Para que te vaya bien en todo lo que emprendas. Y ahí tenías a David cayendo, resbalándose, dándose de golpes contra la pared. Señor, otra vez he pecado contra ti. Ay, Señor, me siento mal. Señor, me siento vacío. Experimenté depresión siendo cristiano, creyente. Me explico, pero no una depresión como si fuese un invierno espiritual, sino una depresión en mi estado, en mi psique, en mi estado anímico, en mi estado emocional. Experimenté una depresión porque mis ojos no estaban puestos en Yehoshua, porque yo no estaba haciendo la voluntad de Yehoshua. Estaba yo en mis fuerzas. Mira, yo tenía a mi mejor amigo predicando juntos
en todos los sitios, en los autobuses, en los pueblos, en las ciudades, en los zócalos, en las plazas principales de las ciudades, y dando el mensaje de salvación y esto y el otro, y mi mejor amigo hoy no está, no porque el Señor se lo haya llevado, sino porque se cansó, se agotó. Su fe y su emuná estaba basado en lo que veía, y luego no pasaban cosas. A veces los paralíticos caminaban, a veces los enfermos se curaban, a veces los ciegos veían, a veces los demonios salían, o lo que fuese eso. Pero mientras no sucedían eso, algo estaba mal. Hay algo que no está sirviendo, no está funcionando. Y aquí el Señor te dice: cumple las cláusulas, ponlas por práctica y todo te irá bien. Permanece en ellas. Permanece. Y agarró, y yo hablé con mi hermano y le dije: oye, ¿qué onda? Te noto agobiado, te noto afanado, ¿qué te sucede? No, estoy cansado porque he ido a varios pueblos y hay unos que me reciben y hay otros que no me reciben, y de repente aceptan a Jesús en su corazón y otra vez están borrachos y otra vez están fumando y ya no pasan las cosas que pasaban antes, lo que vivimos y esto y el otro. Yo le decía: relájate, no, es que el vivir es Cristo y yo ya no puedo vivir de una forma cómoda. Y él empezó a autoincomodarse para pensar que de esta forma que él estaba lacerándose, autolacerándose, era como tenía que agradar al Señor, porque así el Señor lo llamó. Y él pensaba que eso era lo mismo que le pasaba a Shaul, a Pablo. ¿Qué sucedía? Yo le dije: ¿sabes qué? Me siento igual que tú, pero hay algo que no me permite dejar de sentir al Señor, dejar de escuchar y dejar de orar. Me siento tan cansado de aventar piedras al aire buscando cuál es el blanco para seguirle tirando. Estoy cansado de mis brazos, estoy cansado de mis piernas, estoy cansado de mi ánimo. Hay algo que nos hace falta. Y él me dijo: ¿sabes qué? Pues te hace falta a ti, porque yo ya no quiero nada. Empezó a meterse en rollos metafísicos, en rollos de ciencia, en rollos que quieran poder explicar aquellas cosas que vivimos conforme al método científico, y cayó en la locura, cayó en el afán y creyó que todo era causa y efecto y relatividad y cuestión de la luna y el sol y la posición de los planetas, y se fue. Y de prestar su vida al servicio del Señor por un mensaje que escuchamos, pero en hacerlo en sus propias fuerzas, le causó ¿qué? Un desánimo, una flaqueza, una debilidad. Y lo llamó ¿a qué? A claudicar y a desertar. ¿Dónde está mi hermano el día de hoy? Haciendo cosas que no le corresponden hacer. Haciendo cosas que no tiene por qué hacer. Y mira lo que dice el verso 10. Alianza en Moab hoy con todos ustedes que están aquí. Y aquí es donde quiero que nosotros pongamos atención, porque nos vamos a ir de barridito. Hoy, todos ustedes, los que estamos aquí en la Quejilá, están aquí delante del Señor su Eloá. Sus jefes de tribu, sus ancianos, sus oficiales y todos los hombres de Israel. Y también sus niños, sus mujeres, sus inmigrantes que viven en los campamentos de ustedes, desde los que cortan la leña hasta los que acarrean el agua. ¿Estamos aquí todos presentes? Se acaba de pasar lista. Aquí estamos, Señor. Sí, Señor. Vale. Están aquí para, después de haber escuchado el mensaje de salvación, el plan de salvación del Señor desde la eternidad hasta el día de hoy, están aquí para comprometerse en la alianza y en el compromiso solemne que el Señor tu Eloá sella hoy contigo. Esta palabra, ¿cuándo sucedió? Recordemos algo, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Las palabras del Señor no perecen. Las palabras del Señor no tienen caducidad. Lo único que tiene caducidad es su gracia y su misericordia, dicho por Él. El tiempo de la gracia se acabará y ya no habrá más tiempo para el arrepentimiento. Por eso todos somos llamados a arrepentíos y creer ¿en qué? En el Evangelio. Porque el tiempo de la gracia y de la misericordia del Señor se acabará. Y entonces ya nada más podrá ser salvo, porque el Señor, Yehoshua, al que esperamos con tanto anhelo y con tanto amor, volverá.
y ya no tendrá que ver con nada más que con venir por los suyos y establecer su reino de justicia para hacer justicia a las naciones. ¿Me siguen, no? Están aquí para comprometerse en la alianza y en el compromiso solemne que el Señor tu Elohim sella hoy contigo. Pero ¿será que el Señor pueda sellar su alianza hoy con todos los que estamos aquí presentes? A fin de convertirte. Quiero que tú pienses en esto. Yo no sé si en esta semana, si en estos 15 días, si desde el mes pasado o hace un año tú te preguntas, ¿será que verdaderamente soy pueblo de Dios? ¿Será que yo pertenezco al pueblo del Señor? Si tú te preguntas esto, aquí está la respuesta hoy. A fin de convertirte en su pueblo y ser Él tu Eloá, tu Dios, como te prometió y como juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Yo, no David, yo el Señor, no hago esta alianza, este compromiso solo con ustedes. Aquí viene la perla preciosa, aquí viene el mensaje oculto. No solo lo hago con ustedes, hablando de quiénes, de los israelitas, no, hablando hoy, no solo lo hace con nosotros, sino con los que, dice, los que hoy están aquí presentes delante del Señor, sino también con los que hoy no están con nosotros. ¿Qué significa esto? Que el costado del Señor sigue abierto, sigue derramando sanidad a los que están enfermos, sigue liberando a los cautivos, que el Señor sigue dando vida eterna a los que están muertos. No solo contigo hoy, su pueblo, hace el Señor este pacto, sino... Claro, no estamos hablando del pasado, estamos hablando, por eso dije... No está hablando aquí de los que murieron y van a resucitar, no. Está hablando de los que no están ahí porque estarán. Porque estarán en un futuro. Estarán el día de mañana. Los que en lugar de sus sillas estarán a sus lados. Y los que quizá en este lugar ya no quepan, cabrán en otro sitio. A esos el Señor les está diciendo que para ellos también alcanzará esta promesa. Inclusive para cuando Moshe estaba diciendo esto al pueblo, estábamos metidos. Nosotros estamos ya figurando en esta cláusula. Y por eso dice... Yo el Señor no hago esta alianza, este compromiso solo con ustedes, los que hoy están aquí presentes delante del Señor, sino también con los que no están con nosotros de momento. Ustedes, repite, ¿saben cómo fue nuestra vida en la tierra de Egipto? ¿Alguien se puede acordar de su pasado en un minuto? Ustedes saben cómo fue su vida en Egipto y cómo hemos tenido que atravesar luego diversas naciones. Cómo hemos sido revolcados por nuestro pecado. Cómo el Señor nos salvó de la muerte tantas veces. ¿A causa de qué? De mi estatus en Egipto. Y han visto los ídolos abominables que esas naciones tienen consigo. Ídolos de madera, de piedra, de plata y de oro. Que ninguno de ustedes... Hombre, aquí viene otra cláusula del Señor, que ninguno de ustedes, hombre o mujer, familia o tribu, aparte hoy su corazón del Señor nuestro Dios para dar culto a los dioses de esas naciones. Que no haya entre ustedes raíz que produzca amargura y veneno. ¿Qué es lo que te pide el Señor? ¿Leyeron un poquillo la frase que les comenté a la mañana? De la tortuga de la hormiga y el escarabajo. ¿No? Bueno, se los voy a parafrasear. Era una hormiga que trabajaba diligentemente y todos los días pasaba por el camino. Y siempre había un escarabajo que se burlaba de ella y decía que era trabajadora tanto y que de qué le iba a servir trabajar tanto y qué iba a pasar con todo lo que tenía si ella moría, y le estorbaba, se ponía en medio a hacerle burla y la hormiguita tenía que bordear para seguir su camino. Y no solamente a la hormiguita le molestaba, sino le molestaba a muchísimos animales. Y un día el escarabajo se quedó atrapado en una tela de araña. Accidentalmente cayó y se quedó ahí atrapado y gritó ayuda, pero los demás animales no le ayudaron a causa de que este escarabajo era pesado, era muy burlón y nadie le soportaba. Pero venía la hormiguita con su
con su carga, venía cargando sus cositas en su camino y escuchó la voz del escarabajo y enseguida fue donde estaba el escarabajo y le lanzó algo para jalarlo y lo arrancó de la telaraña y lo primero que le dijo fue: ¿por qué, si yo he sido tan malo contigo durante mucho tiempo, me has ayudado? Y la hormiguita le dijo: mira, yo puedo cargar 7 veces mi peso en carga. Pero ¿sabes algo con lo que yo no quiero cargar el resto de mi vida? Con la amargura. No quiero cargar con la furia, no quiero cargar con el odio, no quiero cargar con esto que yo pude haberte ayudado y no lo hice a causa de que me tenías harto. Así que yo prefiero, aunque cargue 7 veces mi peso, 20 veces mi peso, viajar ligero el resto de mi vida. Y aquí lo dice, que ninguno de nosotros haya raíz que produzca amargura y veneno. Soltémosla. Hoy es el día. ¿Tienes algo en contra de alguien? ¿Algo en contra de tus padres? ¿Algo en contra de tus hijos? ¿Algo en contra de tus tíos, tus primos? ¿Se pelearon por herencia? ¿No se hablan porque algo pasó? No te lleves con eso, porque eso solamente, yo les ponía en el mensajito, va a retrasar nuestro caminar hacia la eternidad. Nos va a cansar, nos va a frustrar y va a hacer que perdamos el objetivo para lo que el Señor nos ha llamado. Si alguien, mira lo que dice el verso 19, al escuchar estas imprecaciones se engaña pensando, yo ya estoy circuncidado. Todo me irá bien, aunque persista yo en hacer lo que me plazca, puesto que el terreno regado no tiene sequedad. Eso es el dicho que dice, ¿no? Y yo se los traduzco. La persona que piense que por venir cada Shabbat, que por festejar las fiestas del Señor y llamarse hermano uno a otro, puede seguir viviendo de la forma que está viviendo erróneamente, dice el Señor, que nadie se engañe. Porque el Señor, dice el verso 20, no lo perdonará, sino que el que sabiendo hacer lo bueno no lo ha hecho, su ira y su celo se encenderán contra esa persona y todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre ella y el Señor hará que nunca más quede memoria de ella. O sea, la segunda muerte. Puro evangelio. Por eso les pongo yo y por eso hice énfasis, todos esperamos el capítulo 29 de Samuel, claro. Pero después de haber predicado el evangelio y de haber estudiado esta semana la parashá Nitzavim, es necesario que nosotros podamos recordarlo y poderlo tener presente. Esto que el Señor está hablando hoy para su pueblo. Dice: todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre ella y el Señor hará que nunca más quede memoria de ella. El Señor la apartará de todas las tribus de Israel para su desgracia, conforme a todas las maldiciones de la alianza escritas en este libro de la ley. ¿Pero de qué maldiciones estás hablando? Vamos a escuchar y vamos a ir allá. 22. Sus hijos y las generaciones futuras y los inmigrantes que vengan de países lejanos verán las calamidades y enfermedades con las que el Señor habrá azotado esta tierra. Verán una tierra devastada por el azufre y la sal, donde nada puede plantarse, donde nada germinará, ni siquiera crecerá la hierba. Será como cuando el Señor destruyó, llevado por su ira y su furor, las ciudades de Sodoma y Gomorra, Adamá y Tseboim. Si nadie piensa que lo que está hablando aquí es lo que va a suceder en Sodoma y Gomorra. Ya quitado Sodoma y Gomorra aquí. Está hablando de juicio inminente. Estoy hablando de que no habrá más misericordia. ¿Para quién? Para quien diga: yo soy hermano. A ver, si Víctor me llama hermano David, pues soy el hermano David. Hombre, Javerim. Me llama Javer, me dice hermano, me dice amado. Pues lo soy. No es querido. Que nadie se engaña pensando que porque piensa que pertenece o que tiene la circuncisión hecha ya puede ser santo y no puede pecar. Que nadie se engañe. Todo el que practica las obras de la maldad pertenece a la maldad. Todo el que practica sus obras en tinieblas pertenece a las tinieblas. Y aquel que es el rey e impera en las tinieblas, ¿quién es? El diablo. Porque Yahushua lo dijo, el que no junta, desparrama.
Entonces, familia, recordemos estas palabras que no son ligeritas. Y le respondió, dice, y todas las naciones preguntarán, ¿por qué el Señor ha tratado así esta tierra? ¿Por qué se encendió tanto el ardor de su ira? Y le responderán, porque este pueblo abandonó la alianza que el Señor, el Dios de sus antepasados, hizo con ellos. Él los sacó de Egipto, pero ellos se fueron a rendir culto y a postrarse ante otros dioses que no conocían y que no se habían asignado al Señor. Por eso se encendió la ira del Señor contra esta tierra e hizo caer sobre ella las maldiciones escritas en este libro. ¿Cuáles son esas maldiciones? Vamos para allá. El Señor los arrancó de su tierra lleno de ira y de indignación y los arrojó a otros países, como hoy podemos ver. Únicamente el Señor nuestro Elohim, fíjate esto, ¿se acuerdan del proverbio que vimos hace 2-3 días? Gloria de Dios encubrir un asunto, pero honra del rey descubrirlo. Mira lo que dice el verso 29. Únicamente al Señor nuestro Dios le conciernen las cosas ocultas. Únicamente a Él. Lo estudiamos el viernes, efectivamente. Pero las cosas reveladas, por eso dije antier, ¿no? Pero las cosas reveladas nos conciernen a nosotros y a nuestros hijos eternamente, para que cumplamos todos los mandamientos de la ley. Yo le dije a mi esposa, no te preocupes por lo que no sabes. De hecho, el que tú puedas saber que hay algo mucho más allá de lo que te han contado, de lo que has leído, de lo que has visto, ya te genera una curiosidad. Pero no te preocupes, que eso será revelado para el día que el Señor quiera revelarlo. Procuremos y mantengamos nuestra vista, nuestros sentidos en esto. Porque las cosas ocultas, que si la tierra es redonda, que si la tierra es plana, ¿no? Que si hay otros países que se nos han negado y se nos han ocultado, porque nadie ha subido al cielo para verlo desde allá arriba. Nadie ha subido a la atmósfera ni ha atravesado de ella para poder ver lo que se refleja hacia abajo. Exactamente, nadie. Y no te preocupes por eso, porque el que la tierra sea redonda o plana no te va a dar salvación saberlo. Ni va a cambiar nada. Ni va a cambiar nada tu forma de vida. Pero, dice el Señor, las cosas que son reveladas nos importan, nos conciernen a nosotros y a nuestros hijos eternamente. Habla acerca de una cláusula que es eterna, para que cumplamos todos los mandamientos de esta ley. Lo que el Señor te ha revelado, ¿vale? Parte de eso. Y empieza a trabajar. Es que, David, ¿cómo llevo mi vida creyente? ¿Cómo llevo mi vida en devoción al Señor? ¿Qué es lo que el Señor te ha dicho? No, pues que honre al Señor, que honre a mi Padre. Vale, parte de eso y empieza a caminar. Tranquilos. Hablaba con una persona y le decía, no corras. Tranquilo. Sin prisa, pero sin pausa. Relájate. Porque la mucha Torah también hostiga. Y la mucha Torah genera ¿qué? ¿Qué sucede cuando comes rápido o comes mucho un alimento? Te empachas, te sientes ya, e incluso mentalmente dices, ya no voy a comer esto durante tanto tiempo. Bueno, pues la Escritura no es para que te la devores. Y aunque sea deliciosísima. Aunque sea como dice la Escritura en el Salmo, tus palabras, oh Señor, son tan dulces como la miel. Son deliciosas, claro que sí. Pero no te puedes comer un tarro de miel tú entero. Es más, hasta 3 cucharadas de miel te podrías comer. A partir de la 4ª ya vomitarías. ¿No es así? Te empalagaría. Asimismo la Escritura. Preocúpate y ocupémonos de lo que el Señor nos ha permitido escuchar y recibir el día de hoy. ¿Qué sucederá con cosas que yo no comprendo? No me interesa. Porque aparte, el Señor no te va a demandar de lo que tú no sabes. Por supuesto. Pero sí que te va a demandar de lo que ya se te ha dado revelado. Deuteronomio 30. Esto solamente vamos a ver 10 versículos. Pero yo quiero, nada más, que nos quedemos, por favor, pueblo, con esto. El día de hoy el Señor está
haciendo, no haciendo, sino confirmando la alianza con quien verdaderamente es su pueblo. Y aquí lo dice. Aquellas personas que se han desviado para ir en pos de sus sueños, sus anhelos, sus inquietudes, sus deseos, se han apartado verdaderamente del Señor. Es que yo estaba adorando un Dios que yo pensaba que era claro, tú estabas adorando un Dios hecho a tu manera. Pablo, cuando llega, no sé si a Creta o algún, no recuerdo a qué lugar, dice la Escritura, como estaba en la piedra, al Dios no conocido, al cual ustedes adoran, a ese les vengo a presentar, para que nadie se aparte del Señor. Eso, si hemos recibido el regalo más grande dado a la humanidad y que jamás podrá ser reemplazado, que es la salvación de tu vida, el perdón de tus pecados, arreglar el gran problema espiritual que el mundo y la humanidad tiene el día de hoy. Y no porque exista el pecado, sino porque no conocen que la cura del pecado llegó y la gente prefirió seguir conservando ese estado de pecado antes que haber recibido la cura. Que no se nos culpe de eso, familia. Deuteronomio 31 dice: invitación a la conversión y al cumplimiento de la ley. Cuando se cumplen en ti todas estas cosas, o sea, cuando pongas por obra todo lo que hemos escuchado, la bendición y la maldición de las que te hablo y las recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado, aquí ya vamos a hablar de la bendición y la maldición. ¿Se acuerdan? Las maldiciones de este libro caerán sobre aquel que no obedezca al Señor. Bueno, vamos allá. Mira lo que dice el verso 2, 32. Si te vuelves al Señor tu Dios, tú y tus hijos, con todo su corazón y con toda su vida, tal y como hoy te lo ordeno, si acaso llegas a hacer esto tú, tu esposa, tu familia, mira lo que dice el verso 3, precioso regalo. Entonces el Señor tu Dios, compadecido de ti, cambiará tu presente y te volverá a reunir de entre todos los pueblos por donde te había dispersado. Aunque tus desterrados se encuentren en los lugares más distantes de la tierra, hasta allí llegará el Señor tu Elohim para reunirte y traerte de vuelta. Fíjate cómo todavía no había pasado la diáspora. Estaban todas las tribus, ni siquiera Manasés había tomado su posesión. Aquí estaban todas las tribus, todo Israel estaba aquí presente. Y cuando todavía no pasaban el Jordán, todavía no empezaba la aventura que iban a aventar. Y aquí ya Moshe les está hablando de personas y tribus que se olvidarán del Señor, personas y tribus que se inclinarán por sus propios deseos, personas y tribus que no le darán el peso, el kavod, la gloria a Dios que merece y se la darán a ellos mismos, y entonces el Señor los destruirá. ¿Se acuerdan? Los llevará al cautiverio, los permitirá que vuelvan a ser esclavos. Dice la Escritura en su sabiduría que toda aquella persona es esclavo de lo que practica. Somos esclavos de la libertad si practicamos la libertad, entendiendo esclavo como siervo, pero soy siervos de la iniquidad si practico la iniquidad. Y mira lo que dice el verso 5: y te hará volver a la tierra que perteneció a tus padres y volverás a poseerla, y te hará prosperar y te multiplicará más que a tus antepasados. Esto es posible solamente en Mashiach. Esto, por eso dice en los versos anteriores, cosas que no entendías, cosas que tus ojos no podían ver ni y oídos podían escuchar, pero que el Señor ahora nos los está revelando a nosotros. Verso 6, el Señor tu Dios te dará un corazón, y este es mi deseo, para mí personalmente, para todo el pueblo de Israel. Diariamente el Señor tu Elohim te dará un corazón fiel a ti y a tus descendientes. ¿Para qué? Para que lo ames con todo tu corazón y con todo tu pescuezo, toda tu vida. Y entonces así tengas vida. ¿Cómo? A ver, pero si yo vivo. Claro, vives, pero no tienes vida. Porque el que tiene vida vive despreocupado. Porque sabe que el Señor se ocupa de su vida.
Pero el que no tiene vida viene afanado por el qué va a hacer, el qué va a comer, en dónde va a caer, y qué voy a trabajar, de qué va a hacer. Pero no así nosotros. ¿Por qué? Dice la Escritura. El Señor nos ha dado un corazón fiel a Él, a nosotros y a nuestras descendientes, para que lo amemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. ¿Qué es lo que el Señor hoy nos está diciendo, pueblo? Que lo único que tenemos que dedicarnos a hacer verdaderamente es amar al Señor, a seguirle. Que se nos quite el corazón y los afanes de ir tras la añadidura. Mi hermana, que es como si fuera mi hija, Daniela. David, no entiendo. Me dices que estás buscando un piso más grande, pero que tienes un trabajo de media jornada. Es incoherente lo que me estás diciendo, ¿no? Me lo dijo mi hermana. Me lo escribió. Y le dije, hermanita hermosa, en el reino en el cual yo vivo y pertenezco, todas las cosas que comúnmente se ven, se perciben de otra manera. Nosotros vivimos en un reino que no comparte los mismos principios de este sistema. ¿No te refieres al reino de España? Y no me refiero al reino de España, me refiero al mundo, donde se trabaja para vivir, pero se vive más para trabajar. Porque si no trabajas, no vives. ¿Cierto o falso? Donde quieres tener familia, pero no puedes tener familia si no tienes un trabajo. ¿Cierto o falso? Y si tienes familia y tienes trabajo, tienes que pagar para que alguien críe tu familia porque tú no puedes, porque tienes que ocuparte del trabajo. ¿No es así? ¿Quieres una casa más grande? Pues bueno, ya sabes que tienes que hacer el doble de las cosas que estás haciendo. ¿Sí o no? Bueno, pues en el reino en el cual el Señor nos ha introducido, no nos introducirá. Les hablaba con mi esposa. El Señor nos dijo, les he bendecido con toda bendición espiritual. No dice les bendecirá. Nos dice que nos ha bendecido. O sea, vamos a hablarlo ya de una forma textual, hebraica y contextual correcta. El Señor nos ha injertado en Él, donde tenemos acceso a todo lo que es de Él. ¿Para qué? Para que podamos permanecer en Él. Y yo le decía a mi hermanita, todo su favor. Y con ello todo su favor. Hermana, un mundo en el cual nosotros vivimos es que para vivir primero tenemos que morir. ¿Cómo? Vale, claro, todos moriremos. No todos moriremos, sino tenemos que morir a nosotros mismos para vivir la vida que el Señor nos ha dado. Donde para ganar tenemos que perder. Y aquí hemos perdido todos, yo creo, que nuestra vida, hemos perdido nuestros esfuerzos, hemos perdido todo el mundo, pero hemos ganado a Cristo, hemos ganado la salvación de nuestras vidas, donde para recibir primero tenemos que dar, porque el Señor dice que el que tiene y no da, no podrá recibir más, pero el que da lo que tiene recibirá más. ¿No es así? Inclusive, es mejor dar que recibir. Son principios bíblicos. Y le dije, hermanita, te invito nuevamente, ya no te resistas más. Ven y vívelo por ti misma. Estoy hablando no de locuras, no de deseos, no de multiniveles y academias de educación financiera. Estoy hablando de que nosotros pertenecemos al Señor. Y si primeramente buscamos el reino del Señor, todo lo demás viene tras de nosotros. O sea, para seguir caminando con nuestras vistas y nuestros sentidos puestos en el Señor dice, David tiene una familia grande, les es muy complicado ahora pues transportarse en transporte público porque solamente hay plazas para 2 asientos, 3 asientos, yo creo que David necesita un coche, y agarra el Señor y provee el coche. ¿No es así? Ahora, Dios mío, Isabel y Jorge tienen 5 hijas, está su mamá con ellos, esa casa, pues necesitan una casa más grande, sí, porque Jorge e Isa siguen caminando con los ojos puestos en Yeshua y siguen haciendo lo que el Señor les pide que haga. Entonces el Señor tendrá que hacer lo que sea necesario para que ellos puedan seguir haciéndolo. Mira lo que dice aquí. Y si obedeces al Señor, tu Elohim,
para que lo ames con todo el corazón, te dará un corazón fiel a Él, y así tendrás vida. Además, el Señor tu Elohim hará caer todas estas maldiciones sobre tus enemigos que te persiguieron con saña, ensañados, con ánimo de verte caer y destruido. Y tú obedecerás de nuevo al Señor y pondrás en práctica todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. El Señor tu Elohim hará que todo lo que hagas prospere y multiplicará el fruto de tu vientre. Así que no se espanten si viene un sexto. Las crías de tu ganado. No se entere si Andoni tuvo descendencia en el monte. Y las cosechas de tus campos. El Señor volverá a alegrarse contigo de tu prosperidad, así como se deleitaba con tus antepasados. ¿Qué es lo que tengo que hacer después de haber conocido al Señor? ¿Cuál es el camino que debo de seguir? ¿Qué es lo que tengo que empezar a hacer si no he hecho nada todavía? A obedecer lo que el Señor te ha dado a conocer. No te preocupes por lo que no conoces. Cuando empieces a hacer lo que ya conoces, conocerás. Y seguirás haciendo. Y seguirás mostrando y exhibiendo fidelidad al Eterno. Siempre, dice el verso 10, y aquí vamos a poner un pinchito, vamos a poner la nota en la Torá, vamos a poner el separador, vamos a imprimirlo y vamos a dejarlo pegado en nuestro refrigerador, que todos los días vamos al refrigerador a sacar algo para comer, ¿no? Siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios, no es condiciones, sino, más abajito lo vamos a entender, cumplas los estatutos y los mandamientos escritos en este libro de la ley, porque hay personas que obedecen la ley, que guardan Shabbat, que siguen correctamente la dieta del Señor, que celebran sus fiestas, pero, mira lo que dice, como complemento, y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu vida. Hay personas, repito, que comen correctamente, que vienen a la comunión, que guardan las fiestas del Eterno, que observan la Torá, pero no se han vuelto al Señor con todo su corazón y con toda su vida. O sea, tienen un pie en el caliente y otro pie en el frío. ¿Cómo sabes si uno está en ese punto? Por lo siguiente, siempre y cuando obedezcas al Señor, cumplas sus estatutos, sus mandamientos que están escritos en el libro de la ley y te vuelvas al Señor con todo tu corazón y con toda tu vida. Y dice el verso 11, exhortación a elegir la vida. Este es un juk, o se le denomina un jukim, o sea, un estatuto perpetuo que sí o sí tú y yo tenemos que observar y tenemos que ejecutar. Que yo te percibo hoy porque no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. Allí va la respuesta, Isa. Exhortación a elegir la vida. ¿Cómo? Es algo un poco absurdo. Todo el mundo quiere vivir, claro, pero todo el mundo quiere vivir su vida. Todo el mundo quiere vivir a su manera. Con este gran tema, My Way. Pues no es así, señores. Porque a nuestra manera... Porque al final no se refiere a la vida común. Efectivamente. A la vida eterna, vaya. Exhortación a elegir la vida. Y este mandamiento que yo te prescribo hoy, que dice, no te sobrepasa de fuerzas. No es más pesado de lo que tú puedas soportar y tampoco está fuera de tu alcance. Mira lo que dice, ¿eh? No está en el cielo para que preguntes, hoy Señor, lo que tú me pides está fuera de mi alcance. ¿Quién podrá subir al cielo por nosotros para que nos lo traiga, nos lo dé a conocer y lo pongamos en práctica? Pues, si alguien preguntó esto, quiero que sepas que alguien del cielo descendió para mostrárnoslo, para traérnoslo y para ponerlo en práctica y que nosotros sigamos su ejemplo. Tampoco está más allá de los mares, para que preguntes, ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado de los mares para que nos lo traiga, nos lo dé a conocer y así lo pongamos en práctica? Mira lo que dice, la palabra está muy cerca de ti. ¿Dónde está la palabra? Principalmente, al día de hoy,
electrónicamente la tenemos aquí. Tenemos aquí. Otros muchos también la tenemos en la casa, en la comodidad, y no vamos a estar cargando con la piedra esa todo el tiempo, ¿no? Porque, a ver, tenemos cosas que cargar, y cuando no teníamos esto, pues era lo que tocaba, teníamos que andar cargando con las piedras. ¿No es así? Con las piedras de Moshe. Pero ¿qué sucede entonces? Una piedra muy bonita, ¿eh? Bueno, eso es una piedra, eso es una buena piedra, porque depende del sapo la piedra. Así que, familia, mira lo que dice. ¿Quién? La palabra está muy cerca de ti, la tienes en tu boca, la tienes en tu corazón para que puedas cumplirla. Al día de hoy, los que estamos aquí nos hemos dado a la tarea, no por voluntad propia, ni por iniciativa, ni porque querramos, sino porque el Señor nos ha dado esta labor de esta palabra las tengan ustedes en su corazón, en su boca y con el poder del Señor que también la tengan en sus mentes. ¿Cómo saber si yo estoy en el camino? Pues si yo tengo la palabra del Señor constantemente en mi mente y luego la ejecuto poniéndola en práctica, pues es fácil saberse. Yo pertenezco al Señor, porque no hago lo que quiero hacer, aplicándolo a la inversa, sino lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer, eso hago. Yo tengo una duda, ¿no? O sea, Sí. Pues claro, dice que hay que observar la Torá de día y de noche. Claro. Pues a ver, yo particularmente no es que no dispongo del tiempo para estar constantemente estudiando, entonces yo tengo esa duda, ¿no? Pero ¿tú qué entiendes con observar la Torá de día y de noche? Yo lo que intento es, y me esfuerzo, o sea, que el Señor me fortalezca, ¿no? Y todas las cosas a las que yo estaba acostumbrada a hacer y que eran tan internalizadas ya, que yo ya las veía como normal, ni siquiera me daba cuenta, pues me esfuerzo muchísimo para no hacerlas, pero no sé si eso es suficiente. Vale. Mira, hay una práctica que se hace en un lugar que se le denomina Bet Midrash, las casas de estudio de los judíos, donde todo el tiempo están abiertas para que vayan las personas, los varones principalmente, y todo el tiempo estudien, porque la Torá literalmente dice, y observarás de ella ¿qué? De día y de noche. Entonces, hablando acerca de los 4 tipos de interpretación, de niveles de interpretación y conocimiento de la Escritura, el Señor no te pide que estés pegada a la Biblia todo el tiempo, tanto de día como de noche. Como cuando leemos el Shema, y dice, perdón, Sí. Que lo tengas en tu frente y en tu mano, no significa que te pongas un cubito como le hacen los judíos en tu mano con los tefilot, ¿no? Las filateras. Las filateras, que te los pongas en la frente y en la mano, no. ¿A qué se refiere esta porción de la Escritura cuando dice, y en este libro de la ley meditarás de día y de noche? Cuando tú, en cualquier porción del día, estudias o lees o apuntas o te suena un versículo y vas a él y empiezas a rumiar, esa es nuestra labor, rumiar, como hacen las vacas, como hacen todos los animales que podemos comer, que lo regurgitamos. O sea, a la mañana me comí un proverbio. Y entonces ya una vez que me lo comí, empieza a hacer digestión, empieza a trabajar mi mente. Pero yo estoy dándole del desayuno a mis hijos, estoy preparándolos para ir al colegio, los estoy llevando al colegio, me estoy presentando para el trabajo, pero esta palabra que proviene de la eternidad se encarga ¿de qué? De mantenerse activa en ti, en tus pensamientos. Efectivamente, y de repente, ¿qué creen que pasa? Situaciones que uno pueda Viene una situación darle más valor a lo que el Señor que me está dando la oportunidad de lo que yo leí a primera hora poderlo poner por obra. Y entonces esta palabra sube. Y dice la Escritura, pues tal. Vale, pues entonces ya la tengo. Y entonces como esta palabra me ha nutrido y me ha dado la oportunidad de ponerla por obra, ¿qué sucede con la palabra? Ahora con mayor energía y con mayor sustancia vuelve a bajar, porque ha sido puesta en práctica, y vuelve a bajar, y sigue rumiando, y en otra parte ya, cuando salgo del trabajo y ahora voy por mis hijos, empiezo con otra etapa, sale otra cuestión. Y esa misma palabra
vuelve a subir a mi mente y a mi corazón y hace que yo vuelva a ejecutarla y vuelve a hacer que diga, Hazak, Hazak, mucha fuerza. Y esa misma palabra va para adentro. Pero David solamente leyó un proverbio, pero fue necesario para que él pudiera culminar todo el resto de su día. Y luego al final del día, ¿qué creen que suceda? En la casa, al final del día, se reúne con la familia para hacer los devocionales. ¿Y qué creen que hace? Comparte el proverbio y comparte la experiencia adquirida por el conocimiento del proverbio y ponerlo en práctica. ¿Y qué sucede? Esa misma palabra que estuvo a las 6:30 de la mañana, a las 10 de la noche, sigue dando fruto. Inclusive no tenemos que esperar a que pasen cosas con lo que hemos leído. Muchas veces te proyecta a lo que viviste, a lo que pasaste, y cómo es tu visión hoy, cómo es tu perspectiva. ¡Claro! Fueron, Por supuesto. ¿no? Y entonces vamos a terminar. Verso 15. Hoy te propongo que escojas entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. El Señor nos está diciendo hoy esto. Verso 16. Si cumplen los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te prescribo hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos y poniendo en práctica sus estatutos, normas y preceptos, vivirás, crecerás y te bendecirá en la tierra que vas a entrar a tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se rebela y no lo obedeces, si te dejas seducir y te postras ante otros dioses y le rindes culto, no estoy hablando de estatuillas, estoy hablando de pensamientos, familias, estoy hablando de trabajo, de estudios, de deseos, de aficiones, de deportes, estoy hablando de todo. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces y te dejas seducir y te postras ante otros dioses y le rindes culto, te anuncio hoy que serás destruido sin remedio y no vivirás mucho tiempo en la tierra en la que vas a entrar a tomar posesión de ella después de cruzar el Jordán. Pero, hoy como testigos contra ustedes, perdón, lo leí mal, pongo hoy como testigos contra ustedes al cielo y a la tierra, te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirán tú y tu descendencia. ¿Qué es elegir la vida, familia? Verso 16. Si cumples los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te prescribo hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos y poniendo en práctica sus estatutos, normas y preceptos, entonces tendrás la vida. 20. Y termino. Ama al Señor tu Dios. Y aquí viene el consejo, la exhortación, la salutación final. Ama al Señor tu Elohim, obedécele y sé fiel a Él. De esto depende la vida, y el Señor te concederá muchos años de vida para habitar en la tierra que Él te había prometido, según juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Como conclusión, el Señor el día de hoy nos dice exactamente de qué forma tú y yo tenemos que conducirnos, tenemos que caminar, tenemos que actuar, lo que tenemos que pensar, lo que podemos ver, lo que podemos oír, lo que podemos hablar, en qué podemos andar y en qué no podemos andar. El Señor es tan misericordioso que no te dice, y repito y me gusta poner este ejemplo, David, te veo en la Plaza Mayor a las 8 de la tarde. Ah, vale, si no llegas, no tendrás vida eterna. Señor, pero ¿dónde está la Plaza Mayor? Señor enmudeció. Señor, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que tomar metro, tren, bicicleta, patinete eléctrico, avión? ¿Qué tengo que tomar? Son las 8 de la mañana, pero a las 8 de la noche, ¿de qué día? Porque si estamos en diferente zona horaria, Señor, no es así. El Señor te dice, David, te veo a las 8 de la tarde en la Plaza Mayor y tú saldrás desde tu casa a las 7 de la mañana, vas a tomar el vuelo que te va a llevar a la ciudad tal, en la ciudad tal te vas a bajar en la estación tal
Y de ahí vas a caminar 25 minutos, que serán las 7:45, y para las 8 de la tarde, ahí te estaré esperando. ¿Oído? Claro que sí, Señor. Así te va a dar las pautas el Señor. Y así nos la da cuando nosotros leemos diariamente la Torá. Para que nadie se pierda. Para que nadie caiga. Para que nadie caiga en oscuridad. Para que todo el mundo ande en luz. Por eso el Señor nos dio el manual de vida que tú y yo tenemos sí o sí que leer diario, para que podamos encontrar la vida eterna. Yehoshua lo dijo clara y sabiamente: examinad, escudriñad pues las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontrarán la vida eterna. Y las Escrituras dan testimonio de mí. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Quieres vida? Aquí está la vida. ¿Quieres alimento? Aquí está el alimento. ¿Quieres sabiduría? Aquí está la sabiduría. Un día leí un buen libro de finanzas y decía escritor: el poco dinero que tengas en tu bolsillo, inviértelo aquí, en tu mente, cultivándote. Porque cuando esto se haya cultivado, esto te ayudará a generar esto, a llenar el bolsillo. Repito, lo poco que tú tengas, lo poco que tú sepas de la Escritura, el poco recurso que tú tengas para acercarte al Señor, ocúpalo, inviértelo, porque ese poco recurso te ayudará ¿a qué? A madurar, a ir creciendo y a ir obteniendo más recursos diariamente para poder acercarte al Señor como Él demanda. Devarim 8 habla acerca de esto. El Señor te muestra de qué forma te debes acercar a Él. Pone todos los medios necesarios para que tú y Él tengan una cita y puedan estar a solas juntos y Él pueda revelarte lo que tiene preparado para ti. Pero si tú no hablas, si tú no estás aquí, si tú no meditas, si tú no buscas, si no vas a poder llegar a ningún lado. Y esto el Señor no lo hizo para que todos seamos sabios y entendidos. No, la Escritura el Señor nos lo dio a nosotros los simples, a nosotros los más pequeños de este mundo, a los que no somos sabios, a los que no somos fuertes, a los que somos débiles, a los que somos llamados la escoria del mundo. A nosotros nos dio el Señor su palabra. Por lo tanto, el Señor la escondió de los sabios y entendidos de este siglo, grandes científicos y eruditos, renombrados con premios Nobel, y se las dio a simples ignorantes como lo somos nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos el acceso a la vida eterna. El día de hoy, yo les digo, familia, Nitzavim, mantengámonos firmes delante del Señor. Y firme significa persistentes. Y firme significa inamovibles. Y firme significa que permanezcamos en sus palabras. Amén. Amén. Pues familia, Shabbat Shalom. Próxima semana ya le estaremos comunicando a lo largo de la semana, estaba diciendo Víctor, para poder transmitir y que todos podamos cumplir el mandamiento, la mitzvah de este Moed que se acerca, que es Yom Teruah, que es el mandamiento escuchar la Teruah, escuchar los tonos o los sonidos o las veces que suenan los toques del shofar. Así que si no lo transmitimos, seguramente lo pongamos por multimedia para que todo el mundo lo tenga en sus teléfonos, en el Facebook, en donde sea. Pero que nadie se pierda por no tener un shofar y por no tener alguien que toque el shofar, el mandamiento de escuchar la Teruah. Amén. Familia, Shabbat Shalom, un abrazo para todos, que el Señor les bendiga y que el Señor les haga ir creciendo en cada vez más en su conocimiento. Shalom, Shalom.